El presidente del Congreso de la República, el senador Roy Barreras, del Valle del Cauca, anunció oficialmente que se retira del Senado colombiano. Sin duda, Roy Barreras es un hombre de afectos y de contradictores. Y en el batallar de la política aprendió eso, se forjó como un luchador en esa gran batalla ideológica. Muchos no están de acuerdo con su estilo, el de Roy Barreras. Roy Leonardo Barreras, médico que estudió con sacrificio, era taxista en Bogotá para poder costear sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia, sede capital colombiana. Hijo de madre cabeza de hogar, impactado por la guerra en Colombia a través del abuelo, que vivió en carne propia desplazamiento y persecución en esa parte del país. Roy Barreras hizo la primera incursión en la política activa en una lista al Congreso que fue ubicado cuando se utilizaba ese mecanismo, casi que como un relleno de la lista, con tan buena suerte para él o con tan gran impacto para su vida que la transformó, que fue elegido en primer lugar representante a la Cámara por el Valle. Partido Liberal, partido de la U, luego amigo del expresidente Uribe, y dijo una frase en una entrevista reciente que no es de Roy, que es de Churchill. Se puede cambiar de ideas, pero aunque no se cambie de partido. El presidente del Senado tiene un drama humano. El presidente del Congreso, Roy Barreras, tiene que retirarse del Congreso. Y cuando afirmo tiene, es porque hay un cáncer diagnosticado que le aqueja y merece tratamiento médico, científico, permanente y constante. Y uno de los elementos vitales en el proceso de tratamiento del cáncer de Roy Barreras es evitar cuadros de estrés. Y no hay nada más estresante que la labor del Congreso, permanentemente. Y en el caso de Roy Barreras, mantener las mayorías del gobierno del presidente Petro. Sostener un bloque, lo que llaman la planadora del gobierno, que todo gobierno la ha tenido, que todo presidente la ha alimentado y la ha mantenido, para poder sacar adelante, por ejemplo, lo que cada gobierno le promete al país. Acabamos de pasar por la aprobación de la reforma tributaria, que apenas termine esta Navidad, que apenas pase la parranda de diciembre, vamos a vivir en carne propia a partir del 1 de enero del 2023. Y vienen más reformas, reforma a la salud, la reforma política, el código electoral, el presupuesto de regalías, el presupuesto general de la nación, etcétera, etcétera. Y Roy Barreras tuvo un papel importante desde que estaba en campaña el doctor Petro. Primero, haciendo parte de la estructura de campaña. Le faltaba a Roy Barreras, guardadas las diferencias, como cuando fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento por las mafias del narcotráfico en Colombia. Ese poder corruptor de la mafia que aún tiene tentáculos en la política moderna en Colombia. Y apareció César Gaviria Trujillo cuando estaba vivo Galán como asesor político. Y tras el crimen contra Galán, Gaviria asumió las banderas y llegó a la presidencia de Colombia como rechazo a las mafias, con ese dolor de país que en todo lo que encarnaba Luis Carlos Galán Sarmiento. Y en esta época, Roy Barreras era el perfil indicado que el presidente necesitaba en campaña. Experiencia política, amplia capacidad de diálogo, interlocución con los partidos. Una articulación que sabe manejar muy bien Roy Barreras. Lamento mucho el estado de salud de Roy Barreras, señor presidente del Congreso. Dios permita que pueda mejorar, que el tratamiento tenga efectos y que el Dios de la vida le ilumine. Sin duda, a pesar de las diferencias, a pesar de
todo lo que significa estar en la política del país, un hombre admirable, lleno de contradictores, claro, el ejercicio público es eso. Y en consecuencia le va a hacer mucha falta a la coalición de gobierno, al pacto histórico, a la coalición de gobierno, la figura de Roy Barreras, que era ese articulador, ese garante de procesos para iniciativas de desarrollo para el país, en el esquema del señor presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Pronta mejoría del doctor Roy Barreras. Por aquí lo conocimos mucho, no es la primera vez que es presidente del Congreso. En Bogotá lo vimos en la presidencia pasada. Recorrió municipios del Quindío, estuvo en Pijao, aún siendo presidente del Congreso en el periodo pasado. Ahora anuncia el retiro del Congreso, de la política y como un actor importante en la vida democrática del país. La ministra de Minas, Irene Vélez, llamó al orden al alcalde de Medellín y descartó que el año entrante pueda haber apagón en Colombia, porque este miércoles no va a entrar a operar Hidroituango. Hay una turbina de prueba, faltan más turbinas. La operación completa pone a prueba la capacidad de EPM, Empresas Públicas de Medellín, EPM, que es una holding. Y la inversión global, el primer ensayo, $1 billón. Y para conectar al sistema de generación del país, todo el paquete vale $4 billones, que es lo que está arriesgando EPM. La ministra llamó a un manejo de cordura frente a anuncios de apagones. Todavía no se puede dar esa noticia y no se puede hacer esa afirmación. El alcalde salió anoche muy asustado ante las cámaras, el de Medellín, tratando de justificar lo que el país no entiende. ¿Por qué no ha entrado a operar Hidroituango? Que se proyectó para nivelar el consumo de energía en Colombia. Y obviamente que el riesgo lo tienen que medir. Por eso están evaluando situaciones de riesgo altísimo y el gobierno del doctor Petro recomendó más bien evacuar poblaciones antes de que entre todo en operación. Es mejor prevenir el riesgo antijurídico y no llorar y enfrentar demandas. Ese macroproyecto es importante para el país, fundamental para el país, pero ha tenido muchos tropiezos en Colombia. Mucha expectativa por Hidroituango y también los ojos puestos en EPM de Medellín para mirar cómo le inyecta al sistema del país esta fuente de producción de energía eléctrica, con los riesgos que eso conlleva, con los análisis que todo el mundo hace y los cálculos, especialistas, aventurados y el gobierno muy pendiente. En las últimas horas, el fiscal general de la Nación dijo que podría intervenir porque hay varias líneas de investigación frente al tema de Hidroituango. Y la Contraloría General de la República también está pendiente, los entes de control. Ojalá, Dios quiera, que tenga un buen suceso, un buen despegue y arranque el macroproyecto de Hidroituango. Porque a esta zona del país también, como al país entero, le conviene. Estamos pendientes del comienzo de la Navidad. No sé si habrá decreto en Armenia, por ejemplo, prohibiendo las caravanas que siempre hacen. Y hay una costumbre muy perturbadora en la tranquilidad y en todos los ambientes. La alborada para decir que comenzó diciembre. Este jueves es primero. Y siempre suele suceder que sacan el decreto y hay desfile de motociclistas que lo prohíben. Y queman cualquier cantidad de pólvora que porque llega diciembre. La idea es que se celebre con racionalidad. Que esta fecha trascienda y transcurra en medio de un espíritu de Navidad, con alegría, con entusiasmo, pero con medida, con dosis. No es desborde total, el desborde, el desorden y la tragedia, que es lo que no puede pasar. Pensemos, miremos.
que no es el último día de la vida, que no puede ser el último, y que es mejor estar en casa, en familia o con los amigos a ratos, pero son fechas familiares que estar en el hospital o el cementerio porque la pólvora acabó con todo. Un buen día para todos.